Ecuador TV. Absolutamente toda la familia de este canal maravilloso el día de hoy le decimos bienvenido, bienvenida a este espacio donde siempre tenemos el gusto de compartir con usted cosas que son de su interés. De 5 a 6 de la tarde, Doctor 7, Salud Médica, Familiar y Veterinaria se encuentra aquí con el propósito de poder ayudarle a sentirse mejor y a tener su salud en óptimas condiciones. Yo soy Estefanía La Choco Garrido y en esta aventura tan magnífica de cuidar su salud, seré la encargada de acompañarle por la próxima hora. Hoy tenemos a un invitado muy especial correspondiente al mundo de la endocrinología y es que esta es la semana de la diabetes. Curioso, ¿verdad? Hace poco habíamos hablado precisamente sobre este tema y el día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia a la insulina. Si bien es cierto, lo hemos conversado días atrás y qué es lo que puede depararle a diabetes, nosotros el día de hoy queremos que usted entienda muy bien cuál es la raíz de este problema, cuál es el efecto secundario que tiene y cómo, si es que usted ya lo está padeciendo, puede vivir mejor. Para eso tenemos a un especialista sensacional que más adelante lo estaremos conociendo, pero mientras tanto yo le quiero decir que si es que usted ya está al tanto de nuestro programa y es parte de la familia, ya sabe que la primera invitación que yo todos los días le hago en este espacio es a que usted pueda compartir, comentar, darle like y sobre todo sumarse a nuestra familia digital. ¿En dónde lo hacemos? En Instagram. Así que vamos de inmediato a nuestra página que ya usted debería ser parte de esta familia. Choco, todavía no he seguido a Doctor 7, doctor en letras 7 en números.es. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo. Póngale seguir, por favor, dele clic a ese puntito que se encuentre ahí, active la campanita para que pueda tener toda la información pertinente del caso y sobre todo para que usted pueda tener la información también que a diario nosotros compartimos. Esta es una página muy particular, familia, yo le tengo que decir porque tenemos medicina para adultos, para niños, para ancianitos, para gente, para la familia y también para los peluditos y peluditas. Así que, por favor, no deje de visitarnos a través de esta cuenta, @doctor en letras 7 en números.es. ¿Hecho? Muy bien. Con esto también yo le tengo que contar algo. A mí me pasa que durante la semana a mí me gusta como revisar un poquito más lo que hemos tratado, porque este no es un espacio donde usted solamente se sienta a mirar el programa. No, no, no. Este es un espacio donde usted debería tomar nota, donde usted debería sacar las mejores y principales ideas, donde podría tomar todas las recomendaciones y compartirla con toda su familia. Así que, ¿qué le parece si nos vamos también hasta YouTube? En YouTube usted va a encontrar toda la programación, todas nuestras temporadas de Doctor 7 desde su principio, desde sus inicios. Lo puede encontrar en Ecuador TV. Lo mejor de esta página en YouTube es que usted va a encontrar absolutamente toda la programación que tenemos para usted, desde nuestros noticieros, nuestros programas de opinión, nuestros programas familiares. Está Esto es de Ecuador, también está obviamente Doctor 7 en todas sus presentaciones, de principio a fin y sin pausas comerciales. ¿Sabe lo que eso significa? Que puede sentarse a ver en familia. Cree su propia playlist, revise cuáles son los temas de su interés, los temas que usted quisiera compartir con su familia, sus amigos, sus hijos, sus amistades y con mucho gusto nosotros estaremos encantados de seguir aportando para usted la información necesaria con el propósito de cuidarnos más y mejor. Ya lo sabe. Nosotros acá tenemos ese compromiso, así que si es que todavía no se ha suscrito a nuestra cuenta de YouTube, lo puede hacer en este momento, ¿ok? Lo hace como Ecuador TV. Ahora, señoras y señores, redoble de tambores. Yo tengo a un invitado muy especial que espero que se sienta como en casa el día de hoy, así que le damos la bienvenida al doctor Carlos Cadena. Él es médico endocrinólogo del HCAM, especialista en diabetes, así que si le invitamos a pasar, ¿será por acá? ¿Será por allá? ¿Dónde será que lo sentamos con el caballero? Pase, por favor, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Choco. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Por favor, es. tome asiento. Esta es su casa. Siéntase a gusto por acá. Esta va a ser su cámara. Bien. ¿Ok? Esta va a ser su cámara. Ahí está. La primera pregunta. ¿Está nervioso? ¿No? Muy bien, muy bien. Chóquele esos 5. Muy bien, perfecto. Entonces, por haberme invitado. Muy bien. Dentro de los próximos 60 minutos vamos a hablar acerca de la resistencia de la insulina. Y yo quisiera inicialmente preguntarle, ¿resistencia a la insulina es lo mismo que tener diabetes? No, definitivamente no, porque yo podría decir que la resistencia a la insulina es una condición previa a la diabetes, ¿no? Seguramente, como ya me supongo en programas anteriores hablaron sobre la diabetes, sobre la insulina, tendríamos que decir que la insulina resistencia es una condición en la cual las células del cuerpo
no pueden utilizar adecuadamente la insulina que produce el páncreas. Y como no utiliza adecuadamente, el páncreas duplica la producción de insulina y con el tiempo las células pancreáticas se agotan, dejan de producir insulina y con el tiempo la glucosa que se queda acumulada en la sangre comienza a subir y a desarrollar la diabetes. Es decir, es una condición previa a la diabetes, la insulinoresistencia. ¿Se podría decir entonces que la diabetes es la consecuencia del no tratar, puede ser a tiempo o no poder conocer el manejo de la resistencia de la insulina? Sí, precisamente yo considero que la población en general tiene que aprender a identificar cuando uno está con insulinoresistencia, ¿no? Y los aspectos fundamentales que uno tiene que tener en cuenta es cuando nosotros vamos a tener insulinoresistencia. En primer lugar es cuando estamos con exceso de peso, sobre todo con exceso de grasa a nivel abdominal y a nivel intestinal. Esta grasa en exceso hace que se produzca factores que nosotros llamamos de necrosis tumoral, factores de interleucina 6, que bloquean el buen funcionamiento de la insulina y hace que, como bloquean, aumenten los niveles de insulina y tengamos la insulinoresistencia. Doctor, su especialidad es endocrinología, especialista en diabetes y en obesidad. Obesidad. Dentro de todos los diagnósticos que normalmente a diario usted recibe, ¿cuál es el porcentaje de personas que tienen obesidad, por ejemplo, o que también tienen ya, sí, con obesidad inicialmente, que deriva después en la insuficiencia, ¿cómo era? ¿Cómo la resistencia a la insulina? Insulinoresistencia. A ver, nosotros tanto a nivel privado como público, siempre tenemos pacientes que ya han desarrollado diabetes, ¿no? Pero un buen porcentaje de pacientes que tienen obesidad, podríamos decir un 40-50%, que llegan a nuestras consultas, ya tienen insulinoresistencia, como un paso previo para la diabetes. Entonces, familia, por favor en casa, tome nota de todo lo que le estamos comentando porque sin duda alguna esto es muy importante. Nosotros solemos tener una pregunta llamada la Meditrivia, usted lo sabe en casa, que nos invita un poquito a conocer más y mejor acerca del tema del día. ¿Qué les parece si a continuación resolvemos o al menos descubrimos cuál es la pregunta planteada para este día miércoles? La pregunta dice nada más y nada menos lo siguiente: ¿cuál es la función principal de la insulina en el cuerpo? A. Producir energía en el hígado. B. Regular el nivel de azúcar en la sangre. Y C. Aumentar la presión arterial. Estas son las tres alternativas que hoy le planteamos para que a lo largo de nuestro programa vayamos resolviendo esta duda y así podamos conocer un poquito más y mejor con respecto a la resistencia a la insulina. Para eso le damos entonces la bienvenida y las gracias por asistir a nuestro programa al doctor Carlos Cadena, médico endocrinólogo del HCAM, especialista en diabetes y obesidad. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero regresamos enseguida con este fascinante tema. 5 de la tarde con 11 minutos, como siempre nosotros le damos la bienvenida. Si se acaba de enganchar a la señal de Ecuador TV, le comento que hoy tenemos un tema muy particular, muy interesante, que seguramente usted en casa o conoce a alguien que lo pueda padecer o quizás usted se encuentre en este momento atravesando esa situación en su salud. Hablamos de la resistencia a la insulina, que es el aviso previo a la diabetes. Para eso, hoy tenemos a un especialista invitado. Su nombre es el doctor Carlos Cadena, médico endocrinólogo del HCAM, especialista en diabetes y en obesidad. Conversábamos y decíamos que la resistencia a la insulina resulta ser prácticamente algo que es un paso previo que desemboca en la diabetes, ¿verdad? Así es. Ok, ahora, comenzando un poquito más al respecto, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar este cuadro? Sí. Tenemos que tener en claro dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno puede hacer un diagnóstico clínico y un diagnóstico ayudado en base de los exámenes de laboratorio, cuando ya el médico le realiza, ¿no? Pero el diagnóstico clínico creo que es fundamental que toda la población lo sepa, ¿no? En primer lugar, tenemos nosotros el aumento de peso con el exceso de grasa a nivel abdominal, particularmente, ¿no? En el abdomen. En el abdomen. Entonces, uno puede diagnosticarse si tiene o no insulinoresistencia simplemente cogiendo una cinta métrica, colocándose en una posición parada, ¿no es cierto? Un poquito los pies separados, colocándose la cinta métrica alrededor del ombligo, un poquito en el punto medio más abajo.
Y se dice que una persona que no tiene insulina resistencia, en el caso de las mujeres, es hasta 86 centímetros. Y en el caso de los hombres, hasta 102 centímetros. Tenemos un cuadro para poder revisar precisamente cuáles son los niveles, por favor, los podemos ver en pantalla, por Entonces, favor. Cuando nosotros tenemos, como ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, tenemos cuando en las mujeres tenemos más de 88 centímetros de cintura abdominal y en los hombres más de 106 centímetros de cintura abdominal, podemos decir que ya esa persona está teniendo insulinoresistencia, ¿no? Doc, entonces, eso es uno de los aspectos fundamentales. Antes de avanzar y siguiendo en este cuadro, no importa la edad que tenga la persona, si tiene más de 80 en su barriguita, ya podríamos decir que es propensa a. Sí, así es. Digamos que estos son unos parámetros para las personas en edad adulta, ¿no es cierto? Desde los 18 hasta los 60, 70 años de edad, ¿no? Okay. Entonces, eso es uno de los aspectos fundamentales. Otro de los aspectos fundamentales que nosotros podemos también tener es el índice cintura-talla. Entonces, nosotros medimos la talla en centímetros y nos medimos la cintura y dividimos la talla por la cintura. Si este índice sale más de 0.6, indicamos también que esa persona está padeciendo de insulinoresistencia, ¿no? Ahora, esto ya no veríamos con la cinta métrica, esto ya requiere de otro tipo de... medirnos la talla y la cintura abdominal. Doc, pero entonces, esto resulta mucho más allá de la vanidad y la estética. Esto no es 90, 60, 90. No tiene que ver con esas medidas que bajo la sociedad se podría decir pueden mencionar que alguien tiene o no una figura esbelta. Estamos hablando de que independientemente de la edad y la talla de la persona, nosotros tenemos estos índices en donde podemos tener mayor información y los primeros indicios de si tenemos o no resistencia a la insulina. Sí. ¿Tomamos en cuenta que resistencia a la insulina tampoco es sinónimo de obesidad, o sí? Sí, podríamos decir que sí es sinónimo de obesidad, ¿no? Normalmente porque la insulinoresistencia se caracteriza precisamente por exceso de grasa corporal que está produciendo exceso de insulina y por lo tanto probablemente desarrolla posteriormente de diabetes. ¿Una persona sin obesidad puede tener resistencia a la insulina? Puede ser que algún cuadro de una persona diga, no, sabes que yo no tengo obesidad, pero sí tengo resistencia. Sí. ¿O van de la mano? No, digamos que también puede haber otras personas. Aquí es un aspecto fundamental también es que nosotros tenemos que medirnos otro parámetro para determinar si una persona está o no con insulinoresistencia, es el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Es un índice en el cual nosotros sacamos multiplicando la talla al cuadrado y dividiéndole para el peso en kilogramos. Entonces, normalmente el índice de masa corporal es de 18 a 25. Cuando estamos en eso decimos que estamos con un peso adecuado para la talla. Pero si está de 25 a 30, nosotros estamos hablando de sobrepeso. Y de 30 en adelante de obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Y ya desde el segundo parámetro, desde la obesidad, desde el sobrepeso, nosotros ya podemos tener insulinoresistencia y desarrollar posteriormente diabetes. Pero ahora, sí es importante aclarar lo que tú dices, porque una persona puede ser que el índice de masa corporal esté normal, pero tenga baja masa muscular, ¿no? Cuando una persona puede decir, yo estoy bien con el índice de mi peso y talla, pero si tiene baja masa muscular, quiere decir que tiene una obesidad oculta. Y esto puede pasar en algunas personas cuando aparentemente se ven que están normal, pero le medimos la cintura y le hacemos un examen adicional que se llama bioimpedancia y vemos que tiene exceso de grasa corporal, podemos decir que sí tiene insulinoresistencia. ¿Cuál es el médico tratante para poder reconocer mi masa corporal, para poder entender mi talla, mi peso y demás? ¿Esto lo hace un nutricionista, lo hace un endocrinólogo, un médico internista? Bueno, por lo general lo hacemos los médicos endocrinólogos y también los médicos nutricionistas, sobre todo ellos porque cuando nosotros en el hospital o en cualquier sitio trabajamos en equipo con el médico nutricionista, nosotros nos encargamos de la parte, como se dice, farmacológica y los nutricionistas de la parte nutricional. Entonces los dos estamos facultados para poder realizar
la evaluación de este tipo de problemas. Doctor, en el cuadro que nosotros revisamos hace un momento veíamos algunos niveles, algunos centímetros exactos o al menos una guía práctica para poder entender más y mejor. ¿Qué pasa si un menor, un niño, un adolescente llega a esos parámetros de más de 80 en el caso de la cintura de las mujeres o en el caso de los hombres, la cifra que nos habíamos mencionado? Las personas que son todavía pequeños, que no han llegado a la época adulta, ¿también tienen los mismos parámetros para saber si tienen resistencia o no a la insulina y se presenten ellos? A ver, en el caso de los niños, desde luego también podemos tener que ya presentan obesidad desde su infancia, pero el diagnóstico es con unas tablas especiales. El Ministerio de Salud y las organizaciones internacionales tienen unas tablas que nosotros tenemos, que denominamos los carriles o los percentiles, en el cual nosotros identificamos la edad que tiene el paciente y el peso, y vemos en qué percentil está. Si un niño está, por ejemplo, dentro del percentil 5, 10, 50, 70, decimos está dentro de los parámetros normales. Pero si al hacerle nosotros la observación y vemos que el percentil está cerca del 90 o sobrepasa, nosotros podemos decir que este niño está ya con insulinoresistencia y obesidad. ¿Qué tipo de hábitos nosotros estamos haciendo en nuestro día a día que nos puede estar llevando a la resistencia a la insulina? ¿Hay algún tipo de comportamiento con el que nosotros como seres humanos no nos damos cuenta, lo agregamos y entonces subimos los niveles de riesgo? ¿O es que esto se hereda y tiene 100% que ver tal vez con la alimentación o algo por el estilo? Claro. Yo que solo una última aclaración en cuanto al diagnóstico. Habíamos dicho que son parámetros, ¿no es cierto?, antropométricos y los clínicos. Es algo fundamental y lo que las mamacitas muchas veces vienen con los niños. Uno de los síntomas fundamentales de la insulinoresistencia es la presencia de acrocordones a nivel de los sitios de roce. Es decir, más o menos a nivel del cuello, de las axilas, tienen una especie de un cambio de coloración un poco oscuro, más o menos como que dice como que estuvieran un poquito percudidos, dice, ¿no? Entonces dice, por más que le baño, por más que le friego, siempre está así oscuro con este cambio. Esto es uno de los síntomas clásicos y claros de que una persona está con insulinoresistencia, aparte de la obesidad y aparte de los exámenes que habíamos dicho, ¿no? Entonces, ahora, una vez que nosotros ya tenemos el problema establecido, considero que el tratamiento debe ser en base a dos aspectos fundamentales, ¿no? El tratamiento que nosotros llamamos no farmacológico y el tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Y cuál es el no farmacológico? Lo primerito, el aspecto muy fundamental, son los cambios en el hábito de la alimentación. Nosotros tenemos que la alimentación y el segundo aspecto fundamental, la actividad física. Son dos aspectos fundamentales que nos van a ayudar, si una persona ya está con insulinoresistencia, a disminuir o salir de ese campo para evitar que llegue a tener diabetes. Perfecto. Regresando al tema de los infantes, regresando al tema de los niños, a usted mamita, a usted papito en casa, quisiéramos que usted tenga el día de hoy todo el conocimiento. Entendemos también que aquellas familias que por A o B circunstancia tienen alguna persona que ya ha tenido resistencia a la insulina, ¿pueden heredar a los menores y a sus futuras generaciones de esta misma condición? Digamos que la insulinoresistencia, más que una condición hereditaria, que es verdad, puede ser en un poco caso, la mayoría son condiciones asociadas con el estilo de vida de la familia. Es decir, nosotros tenemos un condicionamiento en el tipo de alimentación desde pequeños, que a veces continuamos con esas tradiciones de alimentación que nos indican nuestros padres, nuestros abuelos, y cuando no cambiamos de esos malos hábitos alimenticios, podemos desarrollar este problema de insulinoresistencia. O sea, tenemos que decirle adiós a las malas costumbres del abuelito y la abuelita, por muy ricos o ricas que sean. Así es. Y en muy pocos casos podría ser una condición asociada, por ejemplo, al uso de medicamentos. Hay chicos que, por ejemplo, cuando están con algún problema de vías respiratorias tienen que utilizar corticoides. Los corticoides pueden hacer que suba también un poquito el exceso de peso, ¿no es cierto? Entonces hay
digamos que son mínimas estas cosas, pero la mayoría son hábitos alimenticios que nosotros venimos llevando desde nuestra infancia y no cambiamos. Tenemos algunos cuadros que quisiéramos revisarlos en pantalla, claro, si le parece bien, hablando precisamente de los más pequeñitos, se llaman los percentiles. ¿Qué son los percentiles, Doc? ¿No puedo mencionar, por favor, y podemos aclarar a nuestra audiencia qué son los niveles percentiles? Claro, los percentiles, como ustedes ven ahí, normalmente son los promedios de peso y de talla que tienen algunos, que nosotros vamos teniendo desde la infancia hasta la edad adulta, ¿no? Este es de 0 a 5 años, ¿no? Claro, es por diferente ejemplo, en niños y en niñas. Claro, sí, siempre hay una tabla que es muy distinta para hombres, por ejemplo, en el caso del azul o celeste es hombres y en el caso de color rosado es de las mujeres. Y va una tabla tanto para peso como para talla. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que ver los percentiles de peso, es decir, las curvas normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cogemos a 100 personas y le hacemos una medición de su peso, ¿no es cierto? Y decimos, de estas 100 personas, 5 tienen un percentil 5. 10 tienen un percentil del 5 al 10, ¿no? Y así vamos subiendo progresivamente. Entonces, es una guía. No es una guía para determinar, por ejemplo, un niño puede estar en el percentil 5 y decir que de pronto es un problema de tipo familiar, ¿no? Hay otras personas que son de características de más estatura, pueden estar en un percentil 50 o 70. Pero lo fundamental es que los médicos pediatras van haciéndoles cada evaluación en qué percentil se encuentra el niño. Y siempre tiene que andar en el mismo carril, ¿no? Por ejemplo, si un niño estaba en el percentil 15 o 20 y a los 6 meses o al año empezó a subirse al percentil 50 o al percentil 75, ya encendemos las alarmas indicando que él está con exceso de peso y se sobrepasa los 90 con obesidad, ¿no? ¿Este tipo de diagnóstico es pertinente en qué doctores? ¿También llevamos a los niños a un endocrinólogo o es que en este caso lo podemos hacer con el pediatra? No, sí, precisamente los médicos pediatras son los que tienen que siempre estar haciendo una evaluación, encender las alarmas y cuando ya sobrepasa estos niveles de exageración, tiene que ya enviarle al médico endocrinólogo. Perfecto, Doc. Hemos hablado acerca de la importancia de los hábitos alimenticios. Nosotros en casa no nos damos cuenta y una y otra vez repetimos exactamente las mismas prácticas dentro de nuestra alimentación, dentro de nuestros hábitos de ejercicio, de nuestro modo de vida y demás. ¿Qué le parece, Doc, si a continuación me acompaña hasta nuestra pantalla LED para poder revisar aquellos alimentos que podríamos nosotros utilizar y consumir con la intención de reconocer más y mejor precisamente cuáles son los alimentos que podríamos consumir, ¿ok? Si usted me ayuda, por favor, póngase por aquí cómodo, yo le voy a acompañar al otro lado. Vámonos entonces y vamos a revisar en este momento cuáles son los alimentos para las personas que tienen resistencia a la insulina que podrían o no ser beneficiosos para su salud. ¿Le parece? Claro. Ok. Este es de mis favoritas, yo soy un poquito golosa, mi Doc. Hablamos de galletas, estas las vemos con chispitas de chocolates y cosas por el estilo. ¿Tenemos y podemos consumir este tipo de alimentos las personas con resistencia a la insulina? No, definitivamente, como ustedes ven, esto está dentro del grupo de los carbohidratos que tienen azúcares refinados y que son muy perjudiciales para la salud de la persona. Pero, Doc, estamos hablando de que no podemos, no debemos nunca jamás, o de vez en cuando, alguna vez, unita a la semana. Sí, por supuesto, sí, de vez en cuando se podría hacer, pero no regularmente ni comúnmente todos los días, ¿no? Ok, hablábamos de la azúcar refinada. ¿Qué significa esto? ¿Podríamos entonces consumir galletas que no tengan azúcar procesada? Digamos que el azúcar, como ustedes saben, viene generalmente de la caña, del jugo de caña, ¿no es cierto? Y se le procesa con muchos químicos para que se blanquee y muchos de estos químicos son muy perjudiciales para la salud y por lo tanto se dice que estos azúcares que han sido procesados, refinados, no son buenos para la salud. Muy bien. Segundo alimento. Nosotros los ecuatorianos, si no comemos con el chimborazo de arroz, no es comida, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados. Ahora, ¿el arroz es o no permitido y en qué medida? Sí, igual, estamos dentro de los tipos de alimentos, es otro grupo de carbohidratos. Como ustedes ven, el arroz también es un cereal, es verdad, pero podríamos nosotros consumirlo en forma moderada. Es decir, nosotros a los pacientes les indicamos
que el tamaño del puño de la mano generalmente es una dosis adecuada para consumir diariamente. Pero como tú decías, si ya ponemos 2 puñados, ponemos 4 o una como chimborazo, eso es muy perjudicial. Sí, en cantidades moderadas es permitido. ¿Qué tan saludable resulta el arroz integral, por ejemplo? Muchas personas dirán, se me hace muy complicado dejar el arroz en mi vida porque lo he hecho desde toda la vida y tal vez voy a comenzar a consumir arroz integral. ¿Serviría ese cambio? Se le recomienda generalmente a los pacientes que están en un plan de disminución de peso que podrían consumir el arroz integral porque generalmente este está también constituido a base de fibra. Y uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos con las fibras es que cuando nosotros consumimos carbohidratos, nuestro cuerpo le transforma en glucosa. Esta glucosa que está en el intestino, cuando nosotros hemos consumido previamente fibra, no se absorbe el 100%, es decir, se absorberá un 50, un 60, un 70% y el otro por ciento se elimina por vía digestiva. Entonces, este caso, el arroz sí es permitido este tipo de arroz. Perfecto, vamos entonces con otro alimento, otro de mis favoritos, estamos hablando del yogurt. ¿Sirve o no sirve? ¿En qué condiciones? El yogur natural, el típico yogur fitness, que no sé si es que servirá o no, y si es que en serio funciona, el yogur griego y demás. ¿Este producto serviría? Aquí hay que aclarar un aspecto fundamental en cuanto al yogur, ¿no? Como ya lo dijiste tú, Choco, si este yogur está con azúcar, no nos va a servir como un alimento nutritivo. Pero si es un yogur que está sin azúcar, un yogur que nosotros llamamos natural, es 100% beneficioso. Porque recordemos que el 70% del yogur está constituido por fibra, ¿no es cierto? También tiene un 15% de carbohidratos y un 15% de grasa. Y tiene también un poco de calcio, pero generalmente tiene bastante fibra que nos puede ayudar, si es que no está con azúcar, a evitar el aumento de peso. El yogur, tanto para ensaladas como para los desayunos, yogur griego, por ejemplo, ¿podría funcionar entonces? Sí, así es, sí. Muy bien. Siguiente alimento, nos vamos hasta... Uy, esto es un pecado, Doc, esto es un pecado. La deliciosa y conocida gaseosa. Diferentes presentaciones, diferentes sabores, diferentes marcas. No vamos a entrar en el detalle de cuál sí y cuál no. Las gaseosas, ¿son o no un tipo de bebida permitido para las personas que tienen resistencia a la insulina? No, definitivamente no podemos nosotros recomendar las gaseosas, por lo que lógicamente están agregados azúcar. Muchos de ellos también tienen carbonato de calcio, que es muy perjudicial para las personas que tienen cálculos en los riñones, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente no se debe recomendar el uso de estas bebidas. Doc, pero yo he escuchado claramente que nos dicen, no, yo me tomo una gaseosa, pero es sin azúcar, es una gaseosa light. ¿Serviría? Porque por ahí dicen, no, pero deme una, pero de la cero, la que no tiene mucha azúcar o no tiene nada de azúcar. ¿Serviría o no? No, definitivamente no, porque muchas veces sí produce y genera un poco de calorías, que pese a que esté puesto pues un edulcorante, no nos sirve para disminuir de peso. Ok, perfecto. Por favor, vaya tomando nota. Mire que le estamos dando la receta para que usted pueda todos los días comer saludablemente. Ahora, las famosas legumbres y también las verduras. ¿Funciona o no funciona? Eso tiene como mucho colorcito. Me gusta mucho cuando nosotros vemos alimentos de esta manera, así de coloridos. ¿Sirve o no sirve? Tomate, pimiento, pepinillo, una colcita morada, una remolacha. ¿Qué tal? ¿Serviría? Cuando nosotros les indicamos a los pacientes una dieta para que baje de peso, nosotros les mandamos lo que nosotros llamamos el plato saludable, ¿no es cierto? En el cual tenemos que en este plato saludable el 50% debe ser de frutas y verduras, el otro 25% debe ser proteínas y el otro 25% carbohidratos. Como habíamos visto, los carbohidratos, en este caso el arroz, un puñadito, una buena presa de carne que es la proteína, pero el 50% debe tener una persona, sobre todo en las horas del almuerzo, de frutas y de verduras, ¿no? Y se dice que mientras más colores tiene la verdura, es mucho más saludable. Ahora, ¿tenemos que cocinarlas o no?
¿Es recomendable cocinarlas, pasarlas por procesos, tal vez, no sé, de hervir, freír o demás, o mejor que estuvieran crudas? Depende, por ejemplo, de la condición y de la enfermedad que tengan algunas personas. Si es una persona que no tiene, por ejemplo, complicaciones de hipertensión o problemas de insuficiencia renal, los podrían consumir incluso crudas. Pero ojo, si es una persona que tiene una insuficiencia renal, por ejemplo, se le recomienda previamente procesar, cocinarles para que disminuyan los niveles de potasio y puedan consumir adecuadamente. Muy bien. Mire que nosotros acá le hemos dado algunas alternativas. Por favor, en casa, tome nota. Doc, ¿qué tan buenos resultan esos jugos verdes? Que están hechos algunas veces de verduras y demás. ¿Servirían también para las personas que tienen resistencia a la insulina? Choco, mira, justo topaste uno de los mitos fundamentales que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en cuanto al exceso de consumo de alimentos de insulinoresistencia, ¿no? Uno generalmente puede decir que el consumir jugos así procesados no es tan recomendable. Lo que nosotros siempre recomendamos es, si se consume la fruta, que sea entera, ¿no es cierto?, entera con la fibra. Porque si le procesamos, le batimos, le licuamos, generalmente, y peor si mezclamos dos o más frutas, se vuelve más perjudicial para la salud. Así que si consumimos esos jugos verdes no es tan aconsejable porque mejor es perjudicial. Ok, miren ustedes que estamos dando en la tecla que es. Muchas personas pensarían que es un alimento y una bebida que nos puede ayudar. Ahora, amante del pollito asado, a mí me encanta el pollito asado, tan delicioso que es. ¿Recomendable o no? ¿Saludable, sí o no? Como habíamos visto anteriormente, en el plato saludable, ¿no es cierto?, 50% de verduras, 15% de arroz y el 25% de una proteína. El pollo es proteína. La proteína generalmente no produce glucosa, por lo tanto no es perjudicial. Pero tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si es, en este caso, con frito y con la piel. Es un poquito más perjudicial. Si nosotros le hacemos al horno, sí es muy bueno, pero no frito, porque es mucho más perjudicial, ¿no? Chanfle, Doc, me está quitando las cosas más ricas. O sea, el cuerito del pollo no resulta bueno. La grasa del pollo nos haría daño. Si lo hacemos al horno, sí. Si lo hacemos frito, no. A la parrilla, también a la plancha, eso sí. Estofado. En salsas, el pollito típico, salsa barbecue, salsa con champiñones y demás, ¿sí o no? Tampoco. O sea, el pollo, en la cantidad que te decimos, si es una porción adecuada, sí, pero si le ponemos mucho exceso de aderezos, también puede ser perjudicial. Póngase pilas en casa, póngase pilas en casa. Después de hoy usted va a poder cocinar lo que usted guste, pero claro, con todas las indicaciones para que cuidemos la salud. Hablemos del pescadito. El pescadito, diferentes presentaciones, el pescado frito, el pescado al vapor y demás. El pescado, siendo proteína, ¿resulta buena o mala? Es algo fundamental también que la población tenga en cuenta que el pescado, sobre todo los pescados azules, ¿no es cierto?, la trucha, salmón, la tilapia, son fuentes ricas en vitamina D, ¿no? Y como usted lo acaba de decir, es una proteína que si lo sabemos consumir en forma moderada, adecuada y sin estar con muchos fritos, nos va a ayudar 100% en nuestra salud. Ok, por ejemplo, la corvina. La corvina está buena, Doc, está riquísima. Media carita es, pero está riquísima. Una corvina serviría un picudo, por ejemplo, una albacora. En este caso, el encebollado tan amado por los ecuatorianos. Ya, por ejemplo, si le hacemos al vapor, estofado, al horno, nos va a servir. Pero si le freímos, eso no es tan bueno, ¿no? Y en cuanto al encebollado, el encebollado es uno de los alimentos muy buenos por excelencia. Recuerda que tienes proteínas, también tienes ahí otros condimentos que son muy buenos, pero aquí el problema que nosotros tenemos en el encebollado es la yuca, que es un almidón que produce muchas calorías y que eso no es tan bueno y es perjudicial para la salud. Ok, miren, estamos entonces quitando los mitos a algunos para que nosotros podamos tener una idea mucho más clara. Ahora, muchas personas acompañan sus almuerzos y sus comidas de las famosas papitas fritas, por ejemplo, la papa, nosotros, al menos en la serranía, comida sin papa no es comida. ¿Se puede o no consumir y en qué medida? Tenemos que dejar bien claro que, por ejemplo,
las papas fritas en snack que vienen envasadas en fundas, no es tan aconsejable, ¿no? Pero si es una papa en el cual tú le has cocinado y tiene sobre todo la cáscara, no es tan perjudicial, porque la cáscara de la papa tiene fibra y, como te había dicho, las fibras no dejan que se absorben mucho las glucosas que se genera cuando uno consume carbohidratos. Es decir, si lo consumimos moderadamente y acompañado de un buen plato de verduras, no nos va a ser perjudicial. Ahora está muy de moda, por ejemplo, meter las papas a la freidora de aire, al air fryer, que no sé si usted lo ha escuchado, que sí, todos sabemos que ahora es que el que menos mete sus papitas y su comida al air fryer. ¿Qué tan saludable resulta este tipo de prácticas? ¿Es verdad que este tipo de electrodomésticos pueden servirnos a cuidar un poco tal vez el nivel de comida saludable que consumimos? Sí, es recomendable, porque recuerda que estos hornos al vapor nos van a ayudar a resecar, a disminuir la cantidad de grasa que tiene, sobre todo algunos alimentos como el cuero de piel del pollo, del pescado, ¿no es cierto? Sí, es recomendable generalmente estos tipos de hornos para una alimentación mucho más saludable. Entonces, deje de pensarlo 2 veces, vaya corriendo y cómprese el suyo. ¿Qué les parece si ahora vemos otro de los alimentos que no falta normalmente en la mesa de los ecuatorianos? Creo que es el más difícil de dejar, Doc, y hablamos del amado pan. ¿Quién no se toma un pancito con su cafecito, su tacita de leche, el sanduchito de pan, el sanduchito de pancito con dulce de higo y demás? Pero hablemos del pan solito. ¿Sirve o no sirve, Doc? ¿Es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Igual, dependiendo del grado de insulinoresistencia que tengas, si ya tienes diabetes, siempre se recomienda disminuir al máximo, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, recomendamos en un paciente diabético un pan, unas 2 o 3 rebanaditas de medio centímetro como parte complementario para el consumo en el desayuno. ¿Pan integral o pan normal? El integral es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. El pan normal, lógicamente, podría ser, pero igual en menores cantidades. Si es un pan redondo, la mitad. Si es un molde, unas 2 o 3 rebanaditas, es mucho mejor. Estamos hablando de un contexto, por favor, en casa, tómelo en cuenta, de las personas que tienen resistencia a la insulina. Pero ya que estamos, para salir de dudas, los que no hemos tenido o no estamos en la resistencia a la insulina, ¿el pancito es malo o bueno, Doc? Si comemos moderadamente es bueno. Sí. Qué lindo el doctor tierno. Muy bien, entonces, mucha atención. Ahora, antes de irnos, hablemos de las frutas rápidamente. ¿Qué frutas sí, qué frutas no? Evitar, ¿cuáles? Mira, ahí también viene otro mito, ¿no? Que generalmente se dice que cuando uno se consume frutas muy dulces, puede aumentar los niveles de glucosa y ser perjudicial. Pero si nosotros consumimos frutas que son muy saludables, por ejemplo, que no tienen mucho dulce, podemos hacerlo. Por ejemplo, el mango no. Digamos, a ver, aquí nosotros, por ejemplo, si es un paciente que ya tiene insulinoresistencia o ya ha desarrollado diabetes, le recomendamos evitar frutas que son muy dulces, como las uvas, plátano, piña, mango, ¿no es cierto? Pero le decimos que disminuya, pero que no suspenda. Y si este paciente quiere consumir eso por un antojo que tiene, lo que le recomendamos nosotros es que le haga en trocitos y le ponga en el yogur griego. Entonces, al mezclarle con el yogur griego, como vimos que este tiene bastante fibra y tú tienes un antojo de este tipo de frutas, puedes consumirle. No tienes por qué omitirle. Simplemente tienes que adicionarle una fibra para que no tenga mucho perjudicial para tu cuerpo. La clave entonces no está en privarnos de alimentos que nos gusten mucho, sino saber en qué medida y de qué forma consumirlos. Ya los decimos, amigas y amigos, hoy estamos tratando el tema de la resistencia a la insulina con el doctor Carlos Cadena. Nos vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Este es Doctor 7. 5 de la mañana, 5 de la tarde, ya es tarde, son las 5 de la tarde con 44 minutos. Parece que mi reloj está un poquito alterado, ¿eh, Doc? Venimos hablando acerca de la resistencia a la insulina, que es el previo paso para llegar y desembocar en una diabetes. Hemos hablado de la alimentación que nosotros deberíamos llevar para poder evitarlo o al menos controlarlo. ¿Qué tal si hablamos ahora de otro de las aristas muy importantes dentro de este diagnóstico y es la actividad física? Cuénteme, doctor, ¿qué tan recomendable resulta el ejercicio y cuánto ejercicio hacer a medida de la que persona tiene o no este diagnóstico? Ya.
Considero yo que el ejercicio es un pilar fundamental para una buena salud y sobre todo para disminuir la insulinoresistencia. La gente se va a preguntar, pero ¿qué tiene que ver el ejercicio con la insulinoresistencia? Y en un principio habíamos dicho nosotros que la insulinoresistencia es una condición en la cual las células del cuerpo no trabajan adecuadamente por una falta o inadecuada producción de insulina. Entonces, cuando la insulina no trabaja adecuadamente, los niveles de glucosa suben y nos puede desarrollar diabetes. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros realizamos ejercicios, las células musculares captan glucosa y al captar glucosa, el cuerpo ya no necesita insulina para ingresar la glucosa al cuerpo. Es decir, el simple hecho de que nosotros realicemos ejercicios, ejercitamos nuestra masa muscular, disminuimos la cantidad de insulina y mejoramos todos nuestros parámetros, fuerza, energía y vitalidad al hacer ejercicios. Cuando hablamos de ejercicio estamos hablando de cualquier tipo de actividad física. Hay muchas personas que dicen yo tal vez no voy al gimnasio, tal vez no practico ningún deporte, salgo a caminar, camino quizás 20 minutos o salgo a trotar, hago crossfit o tal vez pesas. ¿Qué tipo de ejercicio debemos considerar? Es fundamental individualizar en cada una de las personas el tipo de ejercicio que nosotros tenemos y para eso lógicamente generalmente nosotros recomendamos que las personas hagan dos tipos de ejercicios, sobre todo cuando tiene insulinoresistencia, ¿no es cierto? Que es el ejercicio tipo cardio, es decir, el trote, al hacer ejercicios al trotar, movilizamos la grasa intestinal, ayudamos a reducir de peso y ayudamos a reducir la insulina, como lo habíamos dicho. Pero ojo, no solo es cuestión de hacer ejercicios, hay personas que tienen baja masa muscular. Y eso tenemos que tener bien claro. Hay personas que tienen insulinoresistencia, están con exceso de grasa abdominal, pero tienen unas piernas muy flacas, es decir, una baja masa muscular que nosotros llamamos sarcopenia. Y si esta persona, por ejemplo, se pone en un plan de bajar de peso, pero tiene baja masa muscular y no hace ejercicios de carga muscular, va a disminuir más su masa muscular y se va a sentir peor. Por lo tanto, eso es importante, siempre que combine ejercicios con carga muscular para que baje grasa y también gane masa muscular. Hagamos un alto en este particular que acaba de mencionar. Las personas de la tercera edad normalmente tienden a, con el paso del tiempo, perder masa muscular. Así es. ¿Qué hacer en el caso de las personas de la tercera edad que tienen resistencia a la insulina? Nosotros, por ejemplo, tenemos recomendaciones especiales, sobre todo recuerden que las personas de la tercera edad ya por lo general llegan a esta época ya con enfermedades osteoarticulares, con enfermedades hipertensivas, renales, que ya no pueden hacer una actividad tan intensa como cuando uno es mucho más joven. Entonces en ellos siempre se les recomienda hacer tres tipos de actividad de ejercicios para evitar la sarcopenia o para ayudar a compensar que no siga continuando con la sarcopenia, ¿no? Que son los ejercicios, por ejemplo, no sé si te puedo un poquito acá, aprovechando que estamos aquí para la gente, ¿no es cierto? Por favor. El pacientito cuando está con sarcopenia, nosotros decimos que coja una silletita, se siente, que cruce los brazos y que se levante, ¿no? Se hace sentadillas, se sienta, se levanta, se sienta. Esto hace 15 veces, ¿no? Okay. Una serie de 15 veces, porque ustedes ¿Hasta dónde bajo, Doc? Hasta lo que más pueda, ¿no? Y sube, ¿no? Entonces, miren, al hacer este tipo de ejercicios, estamos trabajando los músculos de la cadera y de las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Es una de las... El segundo tipo de ejercicio. Porque es que yo necesito saber, ¿no ve que uno nunca sabe cómo después de hacer eso? ¿Este ejercicio nosotros lo mantenemos de piernas cerradas o tenemos que abrir un poco a la altura de las caderas? Un poquito así, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando para las personas de la tercera edad. Muy bien. Tú lo podrías hacer sentadillas poniéndote la nuquita aquí, ¿no es cierto? Y hacerle así, si no tienes. Pero en las personas de la tercera edad, para evitar mal equilibrio, caídas, mejor que la haga sentadita en una silla y lo hace 3 series de 15. Perfecto. Segundo, otro de los aspectos fundamentales es, por ejemplo, que se pegue a la pared, ¿no es cierto? Al pegarse a la pared,
y con una distancia más o menos de lo que le da la pared, los brazos, le indicamos que flexione el cuerpo hacia la pared y levante la extremidad inferior del un lado. Esto hace 15 veces, ¿no es cierto?, con el un lado y 15 con el otro. Perfecto. Entonces, al hacer estos ejercicios estamos fortaleciendo los músculos de los hombros, la espalda y la columna, ¿no? Y parecen bastante sencillos. Y son sencillos, así realmente es, ¿no? son muy sencillos y lo puede hacer en casa. Usted, por favor, a su abuelito, a su mamita, a su papito, claro, enséñele este tipo de ejercicios. 3 repeticiones de 15, 3 series de 15 repeticiones. Claro, y la última que nosotros le recomendamos es que igual sobre la silletita se ponga adelante y flexione las puntillas de los dedos, de los pies. Sube 1, 2, 3, 15 veces. Al hacer eso estamos fortaleciendo los músculos de las piernas, pantorrillas, para que tenga un desarrollo integral. Todos estos ejercicios es muy fundamental para que las personas de la tercera edad, que a veces ya tienen sarcopenia, puedan volver a recuperarse nuevamente. Si hace 3 series de 15 en la mañana y si posteriormente puede hacer 3 series de 15 en la tarde, todos los días, esto día a día sumando va a ayudarle a que se fortalezca la masa muscular en los pacientes. Por favor, recuerde que esta información que acabamos de compartir con ustedes para el caso de las personas de la tercera edad. Si usted todavía no llega a los 65 años, por favor vaya, camine, trote, salga al espacio de aire libre, utilice, por ejemplo, el tiempo con su mascotita para hacer ejercicio y así poder controlar el tema de la insuficiencia, de la resistencia a la insulina. Ahora, hablemos de los mitos y verdades. Existen muchos mitos y verdades que se van dando alrededor de este tema. ¿Qué tal si lo revisamos a continuación en pantalla? Correcto. El primer mito con el que arrancamos es el siguiente. Solo las personas con sobrepeso tienen resistencia a la insulina. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, porque ustedes ven, como acabamos de ver, ¿no es cierto? Nosotros no es necesario que ¿cómo era la pregunta? ¿Solo las personas con sobrepeso tienen resistencia a la insulina? No, normalmente habíamos dicho que hay personas que pueden tener peso normal pero baja masa muscular y tener también insulinoresistencia. Muy bien. Segundo mito. Nos dicen por ahí, no se puede revertir una vez que aparece la resistencia a la insulina. ¿Es cierto? No, eso es falso, ¿no? Si nosotros hacemos ejercicios adecuadamente, nos alimentamos saludablemente y acudimos al médico a sus controles periódicos, podemos evitar la insulinoresistencia o disminuir. Ok, la persona que tiene resistencia a la insulina no necesariamente tiene diabetes. ¿Podría terminar en una diabetes? Podría desarrollar diabetes, así es. Atención, por favor, ojo a esto. Tercera pregunta. ¿El azúcar morena, miel o panela son más saludables que el azúcar blanca? Sí, en este caso sí es un poquito más saludable, ¿no? Si sobre todo le consumimos en cantidades moderadas, es mucho más que la blanca. Pero entonces sí podríamos consumir poquito, en su justa medida. Pero en insulinoresistencia, en los diabéticos ya no. Ya, esto siempre y cuando tengamos el acompañamiento médico con la recomendación pertinente, tomando en cuenta el caso de cada persona. Así es. Muy bien. El 4. El ejercicio solo sirve para bajar de peso, no para mejorar la insulina. No, como acabamos de ver, ¿no es cierto? El ejercicio sirve para mejorar la insulinoresistencia. Muy bien. Ahora, atención con esta pregunta porque posiblemente a usted en casa usted me diga, pero Choco, yo me siento súper bien. A mí no me pasa absolutamente nada, yo estoy saludable. Si no tengo síntomas, yo no tengo resistencia a la insulina. ¿Es esto verdadero? No, eso es falso. Normalmente una persona puede estar con la glucosa normal, pero puede estar con exceso de grasa abdominal, puede estar con baja masa muscular y producir insulinoresistencia. ¿Cuáles son los síntomas que deberíamos considerar para que nuestros amigos televidentes pongan un poquito más de atención a su salud? En la insulinoresistencia, sobre todo la presencia de esa pigmentación en el cuello, en las axilas, que es lo que llamamos estos acrocordones que se le llaman ay, se me fue el nombre de... Esto como tiene este aspecto como acanthonsis nigricans, perdón, sí. Como si estuviera percudido, ¿verdad? Acanthonsis nigricans, eso es lo fundamental, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales, lo que habíamos dicho, no, medirse la cintura abdominal. Si en las mujeres está más de 88
y en los hombres más de 94 estamos con insulinoresistencia. Atención, doc, porque aquí viene una pregunta estética de muchos productos que por ahí en el mercado quieren vender a las personas. Hay mucha gente que conoce que, ejemplo, limón con bicarbonato puede funcionar para quitarte esas manchas de la piel. Antes de que vayamos a la siguiente pregunta, me gustaría poder tratar esto. ¿Qué tan recomendable si la persona tiene esta pigmentación en la piel, resulta por temas estéticos simplemente quitarse esa pigmentación o darle tratamiento estético a esa pigmentación sin hacer tratamiento de base? Claro, ¿Sirve o no sirve? no sirve, porque tú ves el problema básico fundamental es el exceso de insulina. Ok, perfecto, muy bien. Vamos ahora sí con la pregunta número 6. ¿Tomar suplementos o productos detox puede curar esta condición? No, definitivamente no. No se puede, ¿por qué? Porque simplemente son alimentos que son procesados y que no están, digamos así, científicamente comprobados para que disminuya la insulinoresistencia. Muy bien, yo espero que usted esté tan aliviada de poder tener información para cuidar a su familia y también su salud. A usted en casa le invito a que se quede en el último bloque porque al regresar estaremos dando las conclusiones y recomendaciones en el caso de que esta sea su realidad e incluso para poder evitarla. Ya volvemos. Hoy el doctor Carlos Cadena, endocrinólogo especialista en diabetes y obesidad, nos ha hablado acerca de la resistencia a la insulina. Y con esto nosotros quisiéramos saber y conocer la Meditrivia de hoy para resolver la pregunta planteada. Así que nos vamos con ello y así sabremos cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la función principal de la insulina en el cuerpo? A. Reducir energía en el hígado. Producir energía en el hígado. 25% de respuesta. Regular el nivel de azúcar en la sangre, el 65%, y aumentar la presión arterial, el 10% de las respuestas. ¿Cuál de estas respuestas sería la correcta? La B, regular el nivel de azúcar en la sangre. Perfecto, doctor. Y ya en este último mensaje, en el último minuto, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales ya para cerrar el tema? Como les he dicho, siempre llevar un buen estilo de vida saludable, alimentarse adecuadamente, hacer los ejercicios regularmente como debe ser. Otro de los aspectos fundamentales que no habíamos topado es tener unas horas de sueño adecuadas y no estresarse. Porque normalmente cuando uno no duerme adecuadamente y tiene mucho estrés, suben los niveles de cortisol, suben los niveles de adrenalina y esto bloquea también la acción de la insulina. Por lo tanto, un sueño reparador, sin mucho estrés, nos va a ayudar a evitar que tengamos insulinoresistencia. Qué bueno. Gracias, doctor, por todo su conocimiento. Gracias al doctor Carlos Cadena. A usted en casa, gracias también por su sintonía. Nosotros volvemos el día de mañana, como siempre, con la mejor información. Un besito y la mejor energía siempre. Chao, chao.